temas. Y junto con ellos, vamos por favor a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y en esta porción de la Escritura queremos hablar, queremos darnos cuenta de una iglesia que agrada al Señor. Y nota por favor lo que es Hechos capítulo 2, en este contexto en el que estamos como iglesia, que hemos participado en la cena del Señor, que hemos tomado juntos la cena del Señor y recordar lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Es importante entender cuáles son aquellas características básicas, elementales, y cuando digo elementales y básicas no quiere decir que sean sin importancia, sino al contrario, cómo debe ser nuestra iglesia, qué es lo que queremos que sea nuestra iglesia, cómo se debe ver nuestra iglesia, cómo debe funcionar nuestra iglesia. Y de vez en cuando tenemos que regresar a pasajes como este, en el cual queremos ver y aprender y recordar y no perder el rumbo desde nuestras bases, desde nuestra esencia. Vamos a llamarlo así como el ADN de la iglesia. ¿Para qué existe esta iglesia? ¿O para qué existe la iglesia en el mundo? ¿Para qué existe cada una de las iglesias? Entonces, de manera sencilla, queremos darnos cuenta cómo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos habla del por qué existe la iglesia y el porqué de lo que la iglesia hace. Quiero que me acompañes, por favor, a Hechos capítulo 2, versículos 42 al versículo 47. Dos 42 al 47. El libro de los Hechos es un libro descriptivo. ¿Qué es esto? Es la historia de cómo sucedieron las cosas. Cuando Cristo se fue, ascendió, el Espíritu vino. Y en otras palabras, Lucas lo que escribe en Hechos es la obra de Cristo, pero ya no de manera física con su cuerpo en la tierra, sino ahora por medio del Espíritu en la iglesia. Cristo sigue actuando, pero a través ahora del Espíritu en los creyentes, la iglesia. Y esa es la descripción del libro de los Hechos. Al explicar esto, quiero decir entonces que es un libro descriptivo de lo que aconteció y no en toda la extensión de la palabra prescriptivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a Hechos y tú ves ahí algo que sucede en particular, te está enseñando cómo fueron las cosas, pero no siempre nos está diciendo que eso lo tenemos que hacer nosotros de la misma manera. Un ejemplo es, en el libro de Hechos vemos que ellos, todos los creyentes de la iglesia, los que tenían tierras, casas o posesiones, las vendieron. ¿Y qué hicieron con lo que vendieron? Bueno, dice que lo trajeron y lo regalaron al resto de los creyentes. Eso fue lo que hicieron toda la iglesia en esos primeros meses o semanas de vida de la iglesia. Cuando la iglesia vino a la vida, el Espíritu vino a los creyentes, dio origen a la iglesia. Entonces, te está describiendo cómo sucedieron las cosas, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, al venir a la iglesia, yo te tengo que decir, muy bien, hermano, bueno, todo lo que tú tienes ahora le pertenece al uso común de la iglesia. No es un comunismo. La iglesia no es un comunismo. Y no voy a hablar de política, pero tampoco Cristo era socialista. Vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. No era Robin Hood, no es lo que él hizo. El punto acá es que estamos viendo cómo las circunstancias llevaron a la iglesia a hacer algo que fue hermoso, pero no nos está diciendo que la iglesia hace eso. ¿Me explico? Entonces, hay una descripción de un asunto, pero es distinto a una prescripción, es decir, una ordenanza dentro del pasaje o de la escritura. En otros aspectos puedes ver algunos ejemplos y decir, ok, esto nos está enseñando algo que la iglesia debe practicar. ¿Y cómo hacer esa diferencia? Bueno, tú te vas a todas las cartas y tú ves si Pablo le dijo a los creyentes, muy bien, cuando alguien llegue a la iglesia y crea, bautícenlo y tomen las escrituras de su hogar, pues entonces entenderíamos que era algo que se tenía que seguir haciendo. Un ejemplo burdo. Ahora, quiero que veas entonces la descripción de la iglesia, cómo inició cuando el Espíritu Santo vino a los creyentes. Y dice capítulo 2, por favor, versículo 42, ahora sí. Y se dedicaban, más o menos
3,120 almas, era un aproximado. La primera iglesia, dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y mira lo que dice el 43, por favor ustedes hermanos, fuerte, lean el 43. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas, el aspecto material, en común. 45 ustedes. Tenían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. 46 dice: día tras día continuaban, y vuelve a decir, unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y leemos juntos, dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Conforme va avanzando estas semanas de vida de la iglesia, vemos que está siendo bendecida, vemos que está creciendo, vemos que están recibiendo más personas en su membresía, se afiliaban a ellos en el sentido de reconocerse parte de ellos, y la iglesia estaba siendo bendecida, estaba creciendo, y su gozo también estaba creciendo. Ahora, al ver esto, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué sucedió esto? Y de manera muy sencilla diríamos, bueno, el Señor bendijo la iglesia. Pero también el pasaje nos enseña, nos muestra aspectos que a lo largo del Nuevo Testamento Pablo y los demás apóstoles enseñan que la iglesia debe poseer. La bendición del Señor no fue a una iglesia simplemente por el hecho de que le cayeron bien, o de que dice, bueno, voy a bendecir la iglesia para mis propósitos, aunque ellos están bien torcidos y haciendo las cosas mal. No es así. Sino que la bendición del Señor a la iglesia fue como resultado de algo que ellos estaban haciendo bien. Y creo que esto es así, ¿sabes por qué? Porque cuando llegó el momento en que hicieron algo mal, inmediatamente vino muerte dentro de las filas de la iglesia. Es decir, la bendición del Señor era resultado de que estaban haciendo lo correcto, y cuando no hicieron lo correcto vino una disciplina. Era una manera tan vívida de mostrar que Cristo estaba obrando allí, como quizá no sucede posteriormente, o como lastimosamente no sucede actualmente. Creo yo, aunque hablé de manera general, que el Señor quiere bendecir su iglesia y manifestar que Él está presente con su iglesia de manera permanente. Y si no está funcionando así, la iglesia debe analizar qué es lo que falta dentro de ella. Entonces hoy mi tema es las marcas de una iglesia que agrada a Dios. Las marcas de una iglesia que agrada a Dios. Y particularmente en este pasaje vamos a ver cuatro marcas en una iglesia que agrada a Dios. Cuatro aspectos que son elementales en el corazón de una iglesia, en el ADN de una iglesia. Hemos estado estudiando las iglesias de Apocalipsis, pero en esta ocasión, al estar nosotros hablando y practicando la cena del Señor, quiero que pienses en esto, quiero que meditemos y queramos juntos avanzar en estas áreas como iglesia del Señor. Cuatro marcas de una iglesia que agradan al Señor. Y mira lo que dice el verso 42 de esta iglesia primitiva, por eso se le llama así, la primera iglesia del Señor. Dice el texto 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Y es un texto muy fácil de bosquejar, porque en ese texto nos da las cuatro marcas de esa iglesia. La primera marca, y se dedicaban continuamente a la enseñanza. Mira, antes de que fuera un hermoso grupo donde tú querías pasar el tiempo, antes de que fuera un hermoso grupo en el cual se organizaban para ayudarse unos a otros, antes de que fuera un hermoso grupo que
no sé, comenzó a tomar fama dentro de la sociedad. Todas esas cosas que mencioné previamente no son las razones para que la iglesia exista, ni los medios o las metas que la iglesia debe buscar. No debemos buscar reputación de absolutamente nadie delante de nadie, hermanos. No queremos que nos vean en YouTube. Si lo hacemos siendo honesto, es porque ha habido personas vinculadas con nosotros que ellos dicen, yo quiero seguir estando como entre ustedes y escuchar, y otros familiares que dijeron, quiero ver, y se la pudiste compartir, y gloria a Dios por ello. Pero que no sea la intención como de que, somos una iglesia seguida en las redes sociales. No es lo que queremos. No se trata de eso. No se trata de que este grupo se vea bien y crezca solamente. Yo sé que queremos crecer, pero esa no es la razón. No es por el cual o por el que hacemos las cosas. Una razón elemental, una marca de una iglesia que agrada al Señor, es aquella, dice el texto, que continuamente se dedica a la enseñanza de los apóstoles. La primera marca es la marca de la enseñanza. La iglesia primitiva comprendía el valor de aprender lo que los apóstoles tenían que decirles. Y dice que día con día, no el domingo, no domingo y jueves, y no que cuando ya es exagerado, domingo, jueves y miércoles a los que están en discipulado. No, no solamente eso. Era día y tarde. Era un día y otro día. El avance de la iglesia, el avance y crecimiento de la madurez espiritual de cada creyente fue tan marcada porque todos los días estaban expuestos a las enseñanzas de los apóstoles. Y sabes, eso sigue pasando hoy. Solo una persona que está expuesta constantemente a la enseñanza de la palabra va a marcar su crecimiento de manera evidente. Una persona que se conforma o me conformo con venir una vez a la semana o con venir una vez al mes o con venir una vez cuando tengo ganas de venir ahora sí, simplemente no crece. No es así. No es como que en una sentada vas a recibir toda la nutrición que desechaste durante todos los demás días. La iglesia primitiva comprendía el valor de la instrucción de tal manera que dice el texto que se dedicaban continuamente, y eso implica todo el día, todos los días. Pastor, no tengo tiempo de hacer eso. El punto aquí es que nota el valor que le dieron a la enseñanza. Llegó un momento en que ellos tuvieron que ser corridos y ya no tuvieron a los apóstoles, pero ¿sabes qué? Todo lo tenían en su mente, todo lo tenían ya en su corazón, toda la instrucción que de manera intensiva se les dio durante esos días, les sirvió para ir y predicarles a otros lo que habían aprendido. Y se comenzaron a formar iglesias en otros lugares. Qué vital es la enseñanza. Estas enseñanzas serían reveladas a los apóstoles, por eso ellos eran los encargados de entregarlas. Nota lo que dice Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Cuando el Señor Jesucristo está hablando en esos últimos momentos, última semana, y de hecho aquí en este punto es la semana final de estar con los discípulos, de hecho la noche final de estar con los discípulos. Nota lo que les dice en el capítulo 16, verso 12 el Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que decirles. Aún lo que durante estos años yo les di no fue todo, hay más, pero ¿sabes qué? Si te lo digo, no estás preparado. De hecho, algo bien interesante es que la mayoría de lo que luego escribieron en las cartas vino a ellos después de que el Señor fue ascendido. Y ahorita explico por qué, pero nota lo que le sigue diciendo. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero escucha, pero ahora no las pueden soportar. ¿Y qué es soportar? No tienes el poder de cargarlas, no tienes el poder de comprenderlas, no tienes el poder de entenderlas para almacenarlas y obedecerlas, no las puedes soportar. Ahora, ¿por qué?
Bueno, porque en este punto todavía no habían sido capacitados con el Espíritu Santo dentro de ellos. Nota cómo sigue diciendo. De repente me pierdo aquí. 13. Pero cuando Él, ¿a quién se está refiriendo Cristo? El Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Y nota aquí a qué se refiere por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Lo que iba a hacer el Espíritu Santo es esto. El Espíritu Santo iba a hacer que lo que Cristo no les entregó en ese momento porque no eran capaces de soportarlo, cuando Cristo asciende y el Espíritu viene a ellos, el Espíritu toma lo que Cristo quería darles y ahora se los vierte en ellos para que lo entiendan, porque ahora van a estar capacitados. ¿Cómo capacitados? Tienen el Espíritu de poder dentro de ellos. Ahora lo pueden entender y ahora lo van a poder enseñar a los demás. Es por eso que cuando vamos a Hechos y vemos que estaban dedicándose todos los días a la enseñanza de los apóstoles, es eso. El Espíritu ya está, ya viene la revelación de parte directa de Cristo a sus vidas y ahora ellos tienen que soltarlo y darlo al resto de la iglesia. Todos tenían que saberlo. Y es lo que Cristo les está prometiendo aquí. Cuando Él venga, tomará de lo mío y os lo hará saber. La labor del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. ¿Cómo? Manifestando su voluntad a través de la revelación, exaltando al Señor, obedeciendo a Cristo. El Espíritu está con esa labor permanentemente. A veces tomamos este pasaje para decir, bien, Él dice que nos guiará toda la verdad y como que lo trasladamos de manera sin filtro a mí. Muy bien, Señor, aquí estoy y pues guíame a toda la verdad. Guíame a saber la verdad. ¿Qué es la verdad? Y comienzo, dámela. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los apóstoles, a los que serían encargados de traer la revelación de la palabra de Dios. Ahora, tú y yo lo que tenemos que pedir al Señor que por su Espíritu me haga entender lo que ya se reveló en este libro, no que descubras la verdad nueva o algo como esto, una nueva revelación. Entonces, de manera literal y práctica, cuando dice que Él los guiará a toda la verdad, le está diciendo a los apóstoles, el Espíritu les guiará a toda la verdad que debe quedar enseñada y escrita en este libro para el resto de la iglesia. Son los apóstoles los encargados de hacerlo. Y a quienes escuchaban estos hombres y mujeres día y tarde y los efectos fueron visibles, los apóstoles que el Señor inspira. ¿Cómo escucho yo a los apóstoles? Bueno, aquí está la palabra apostólica. No estamos hablando de una denominación, estamos hablando de la palabra del Señor que fue revelada por medio de los que Él dijo que la iba a revelar, los apóstoles. Es una prioridad de la iglesia y de la vida entera de la iglesia. Mateo capítulo 18, un texto que debe ser muy familiar en nosotros. Dije 18, es 28, 18. Ay, hermanos, estos micrófonos que no funcionan. Mateo 28, mira lo que dice el 18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo mando. Yo soy quien mando, yo soy el rey. Entonces, vayan pues, ¿a quién le está diciendo de manera básica, literal, quiénes son los oyentes en ese momento? Los apóstoles. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y esos discípulos bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que una persona entonces se convierte en seguidor de Cristo? Enséñales a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La labor de los apóstoles, la labor de ellos era enseñarles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Te imaginas? Simplemente quédate con esto, 3 años de estar con Cristo día y día. Escucharle enseñar. Siento que se está cortando, ¿se oye algo así? ¿No? Escucharle enseñar. Ahora imagínate, si yo luego se me olvida el nombre de mi hermano Jorge, de un día para otro le ando poniendo otro nombre.
Imagínate recordar la enseñanza de 3 años. El Señor dice, enséñenles todo lo que yo les mandé. ¿Qué era necesario? La capacitación del Espíritu Santo. Pero notas cómo entonces acá lo que se debía hacer y que era prioridad para los discípulos, apóstoles, perdón, era enseñar que guarden lo que Cristo ha mandado. Y de manera extensiva entendemos que esa es la importancia de la iglesia. La iglesia está para que las enseñanzas de Cristo se den a los discípulos del Señor, que son ustedes, los que hemos creído. Los apóstoles requerían estudiar los escritos que ya tenían, orar al Señor porque Él les estaba revelando las cosas. Por eso en Hechos capítulo 6, si vas conmigo ahí, seguimos viendo cómo estaba funcionando esa iglesia. Y mira lo que dice Hechos 6, cuando ahorita me sentí un poquito como los apóstoles, en el sentido de que hay necesidades y ahí va el pastor a correr y él está apachurrando allá y ahí viene y prueba y bueno, y va y escucha de aquel lado a ver si se oye. Eso es imposible, ¿verdad? Pero queremos hacer todo y no se puede. Entonces, mira lo que dice, por favor, Hechos capítulo 6, verso 12. Entonces los 12 apóstoles, los que estaban enseñando al resto de la iglesia, convocaron a la congregación de los discípulos, les llamaron a una junta y les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ellos entendían que tenían la responsabilidad vital de enseñar a la iglesia. Que era vital para una iglesia que agrada al Señor la marca de una enseñanza diligente. Entonces escojan o preséntenos 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Esto implica salvos y que su testimonio de esta razón. Sabios, en que podamos encargar esta tarea. Entonces nosotros, verso 4, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Era vital la enseñanza de la palabra. La enseñanza en nuestra iglesia debe ser lo que los apóstoles enseñaron. ¿Qué es esto? No se trata de yo ponerme aquí y comenzar a dar un tema de acuerdo a lo que yo pienso, o idear algo para mantenerte entretenido, o que hablemos del internet y de un estudio que yo descubrí allí y entonces todos estar bien atentos, o hablar de política y decir quién es el bueno y quién es el malo, y eso es pérdida de tiempo, hermanos. La iglesia fue diseñada para que la voz de Cristo se escuche. Y para que la voz de Cristo se escuche, fue lo que los apóstoles recibieron por el Espíritu Santo de parte de Cristo. Entonces mi labor es venir a la palabra, estudiarla y decir, hermanos, Cristo dice esto. ¿Y qué va a pasar? Te vas a edificar. Vas a crecer. La palabra revelada a los apóstoles es palabra de Dios. No vamos a ir ahí por cuestión del tiempo, pero segunda de Pedro capítulo 1, si tú lees del 13 al 21, el apóstol Pedro les dice a los lectores, tenemos la palabra profética más segura. Y ese tenemos incluye no solo las escrituras del Antiguo Testamento, se está refiriendo a lo que Cristo les dio a través de la inspiración. Y les dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo, regrese y resplandezca. Durante ese lapso, haces bien en estar atento a la palabra que los apóstoles tenemos. ¿Y cuál es esa? Las Escrituras. Necesitas estar atento a ella. ¿Por qué? ¿Recuerda 2 Timoteo 3, 16 y 17? Toda la Escritura incluye el Antiguo y los escritos nuevos de los apóstoles. Toda es inspirada por Dios y útil, eficaz para enseñar, para reprenderme, para corregirme, para instruirme en justicia. Propósito, que el hombre, la mujer de Dios, el humano de Dios, la criatura de Dios, sea perfecta, madura, equipada con todo lo que necesita para la vida que tiene por delante, para cumplir el propósito para el cual fue creado, glorificar al Señor. Toda la Escritura es inspirada y útil para esto. Por eso, entonces, nos dice esto en Efesios, sí quiero que lo veas.
Efesios capítulo 4 y lo recuerdes. Y dice el versículo 10 al 13. El que descendió, habla de Cristo, es también el mismo que ascendió. 4:10. Mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahora escucha el 11. Cuando Él hace esto, su sacrificio, su obra, Él establece a la iglesia y dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién está en la cabeza de esta orden jerárquico? Apóstoles. ¿Por qué? Porque a ellos les es dada la revelación. Y los demás hacen uso de lo que provino de los apóstoles. Y entonces dice, a fin, ¿para qué están estos maestros en la iglesia? A fin de perfeccionar, capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos aquí ven una escala, de alguna manera un poco no natural. Natural en el texto, quiero decir. Y llegan a decir, bien, aquí lo que está diciendo es que Dios puso a estos a fin de capacitar a un grupo que se llama los santos, y estos santos van a edificar a lo que se llama la iglesia. Hacen esta división, como que los maestros, los que aprenden de los maestros, y luego la iglesia. Capacita a los santos para que estos edifiquen el cuerpo de Cristo. Y en este panorama algunos dicen, bueno, es que el pastor no debe hacer todo, sino lo hacen estos. Tú les enseñas, ellos lo hacen y se edifica la iglesia. No hay esa división de forma natural en el texto, no lo veo ahí. Lo que está diciendo es que por medio de los maestros se les enseña a la iglesia y la iglesia se edifica mutuamente. ¿Sabes por qué? Lo veremos más adelante. Porque Dios te da dones para que sirvas a tu iglesia. Y yo por eso tengo la labor de enseñar y te sirvo al enseñar y te sirvo de las maneras que Dios me haya dado dones. Pero te estoy capacitando para que ustedes hagan la obra que una sola persona no puede hacer. Edificarnos unos a otros. Cuidarnos. Orar. Amarnos. Escucharnos. Reprendernos. No es la labor del pastor solamente. Es una labor conjunta. Para edificar, dice el texto. Y mira, sigue diciendo, no quiero dejarlo ahí. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica espiritualmente en los creyentes y con más personas que vienen a la fe en Cristo y se edifican espiritualmente como creyentes. Está creciendo ese edificio. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese hasta, lo que me está diciendo es que esta iglesia no va a llegar a eso en este momento. Es decir, ese hasta es como todo el rango hasta que seamos perfectos como Cristo. Hay edificación, hay madurez, hay perfeccionamiento. Y cuando tú y yo lleguemos a la estatura y medida de la plenitud de Cristo, ese día es cuando estamos frente a Cristo. O Él ha regresado de manera absoluta, ya seremos lo que debemos ser. Entonces ese trabajo es permanente. Ellos se dedicaban permanentemente a la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, es vital no descuidar nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Es vital entender que necesito crecer en la Escritura, que necesito leer, que necesito venir a la iglesia y escuchar. Hermanos, Dios es el que tiene que poner un peso en ti para que entiendas la importancia de esto. De por sí no tengo garganta de locutor. Y no importa lo que grite, tú no vas a hacer caso. Pero si tienes el Espíritu Santo y la palabra llega y el Espíritu Santo hace que sientas, vas a darte cuenta que hay algo importante que no estás haciendo. ¿Sí? No es palomita en la asistencia. Es que entiendas la importancia de ser edificado en la Escritura. Si eres hijo de Dios. Una marca distintiva de la iglesia que agrada al Señor es la marca de la enseñanza. Una segunda marca de la iglesia que agrada al Señor es la marca de la unidad. Regresa conmigo a Hechos 2
Y dice el texto, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Y esta comunión, hermanos, se refiere a la relación entre los hermanos. Hechos 2:42. Se dedicaban entonces, en primer lugar, ¿a qué? Sí, porque se me distrajeron como que... Les voy a decir algo, hermanos. Cuando estemos así predicando y de repente diga un texto y presta atención, y ya luego si llegas allá lo buscas para que no... ¿Y qué? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Y se me distraen todos, ¿ok? Entonces, voltea y puedes prestar atención. Y entonces seguimos, sobre todo por cuestión del tiempo. Pero escucha, a ver, la primera marca es la marca de la enseñanza. Ahora, nota, la segunda marca, estaban dedicados a la comunión. ¿Ok? Esta palabra comunión se refiere a la relación de fraternidad entre los creyentes. Es impresionante entender esto, hermanos. No solo es palabra, predicación, venir, y eso es tan aburrido, o sea, en este sentido. No tendría razón de ser si no lo voy a poner en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica todo lo que estamos aprendiendo? En la comunidad de una iglesia. En que tienes que amar y perdonar al que está al lado tuyo. En que tienes que servir como Cristo sirvió a mí, entregándote por el que está al lado tuyo. En que tienes que buscar el bien de los demás, no el tuyo, como Cristo lo hizo, y ese bien es al que está contigo en la iglesia, en primer lugar. La comunión, hermanos, es vital para una iglesia que agrada al Señor. La iglesia primitiva dio un alto valor a la unidad de la iglesia de una forma prácticamente espontánea y natural. Había ayuda mutua. Mira el 43. Sobrevino a toda persona muchos prodigios. Sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos, escucha esta palabra, inclusiva, todos. Todos los que habían creído. Hermoso, un grupo muy claro. ¿Quiénes son? Los salvos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban, ¿quiénes? Todos, ¿quiénes? Los que estaban juntos, ¿quiénes? Los creyentes. Continuaban unánimes en el templo, un mismo deseo. Y partiendo el pan en los hogares. Aquí no está refiriendo al partimiento del pan que dijimos anteriormente. Porque el partimiento del pan lo marca de una manera como un acto como técnico, como el partimiento. ¿Sí sabes cuál es el partimiento? No las comidas normales, sino el partimiento, ¿no? Es la cena del Señor. Pero aquí cuando dice partiendo el pan en las casas, ¿a qué se refiere? A la acción diaria común de ir a casa, compartir la mesa, platicar, compartir el alimento que te estoy yo otorgando con gracia como yo lo recibí. Hermanos, la vida de la iglesia no es solo venir y escuchar y luego que te vayas. Se requiere comunidad. Esa es la que agrada a Dios. Se requiere que seas hospedador. Se requiere que abras la puerta de tu casa y que recibas a tus hermanos para que compartas, ¿no? Si no, no se podría. Dice que comían juntos con alegría y sencillez, no con una doble cara ni con cosas complicadas de apariencias, con sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y mira la bendición del Señor, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían de ser salvos. Esta es una de las bendiciones. Es más bien como un resultado que el Señor, cuando una iglesia está funcionando así, el Señor quiere usarla para alcanzar a otros. Porque en realidad la bendición, como lo mencioné, implica todo esto. Tienes con quién estar y pasar el tiempo, a quién amar, con quién charlar. Gente que tiene un mismo sentir. Y aquí es donde viene una parte que es bien importante. ¿Cómo es posible? No te estoy reclamando, más bien estoy preguntando correctamente. ¿Cómo es que sucede
la posibilidad de que la mayoría de tus amigos no son cristianos. De que las personas que recibes en casa no son salvas. Ahora no estoy diciendo que no recibas solo que traigan un certificado de salvación, sino estoy diciendo que cómo es posible que con quien tienes afinidad son gente que tiene un espíritu distinto al tuyo. ¿Cómo le haces? La pregunta es ¿cómo le haces? Ahora, eso es bueno, con la intención de alcanzarles y mostrarles el amor y la bondad. Pero esto de acá es de manera natural. ¿Con quién quieres estar? Con los que tienen el mismo enfoque que tú. Con los que aman al mismo Cristo que tú. Es probable que la mayoría de tus actividades sociales sean con no creyentes. Pregunta, ¿cómo le haces? ¿O por qué lo haces? Yo sé que hay un grupo de jóvenes maduros, hermanos, amados en el Señor, y se procuran estar. Qué bueno, me da gusto. Desde que Aarón me lo dijo, dije, qué bueno, Aarón, gracias a Dios. Háganlo. Pero ¿sabes qué? Eso tiene que invadir toda la iglesia. El querer estar juntos y poder compartir. Ellos entonces no solamente se reunían, sino que se ayudaban mutuamente. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 32 al 35. Y aquí vamos a tocar y a pisar algunos callos, dicen por ahí. Tocar heridas y pisar callos. ¿Por qué, hermanos? Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 32 al 35. Y toda la congregación, nuevamente, de los que creyeron, ¿ves? Vuelve a agrupar esos. Eran de un corazón y de un alma. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve cuando eres una sola carne con alguien, por ejemplo? Bueno, te interesa la otra persona. ¿No es cierto? Cristo dijo, el apóstol Pablo en Efesios 5, que el esposo a su esposa es una sola carne, entonces la cuidas a ella, porque es como tu cuerpo lo cuidas. Quiero que veas cómo estaban actuando aquí con otros que no eran sus esposos o esposas, que eran hermanos en la fe, que eran la familia de la fe. Dice que ellos eran de un corazón y de un alma. ¿Y cómo se ve esto? Un solo sentir, una sola carne. No lo uso así porque eso es para el matrimonio, pero un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo pueblo. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y cuando dije que iba a pisar callos y tocar heridas, es que a veces somos muy envidiosos. La hospitalidad no se nos da. Vienen a casa o les pasan por casa y, es el hermano tal. Híjole, ¿verdad? Y ya como que, híjole, a ver si no me quita tiempo. Híjole, a ver si no anda muy no sé. Lo que sucedía es que era como la misma familia, de tal manera que era un placer abrir la puerta y decir, ven, de verdad, esta casa es tuya. Oiga, hermano, ¿puedo usar el baño? No, no me preguntes, esta casa es tuya. Haz lo que quieras. No, pastor, tampoco, porque hay unos que son bien abusados. Hermanos, cuando tú estás amando a tu hermano, también no le vas a hacer mal. Alguien hablaba de algo que es cierto. Es cierto, en las iglesias suele pasar que les llamó de una forma muy fea, pero utilizó el término sanguijuelas. Y la cosa es que son las personas que solo quieren recibir y recibir y recibir. Y van y buscan recibir. Y van para acá y buscan recibir. Y no buscan dar. Esa no es la actitud de la que estamos hablando aquí. Y si en algún momento alguien está actuando así, con todo amor, tú le puedes decir, ¿verdad? Con amor y decir, hermano, tú también sirve a tu iglesia, te necesita tu iglesia, no solamente busques tu propio provecho. Pero independientemente de ese asunto, nuestra actitud debiera ser el podernos servir con todo lo que tenemos para ayudarnos mutuamente. Esto no quiere decir, vuelvo a decir, que vamos a vender nuestro terreno y toma las escrituras y viene otro y hermano, el Señor dice esto, entonces abre tu refri, lléname la bolsa y ahí nos vemos y ser abusivos. No, se refiere a hacerlo desde acá para allá de una manera real, genuina.
Todas las cosas eran propiedad de los demás. Y dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Por qué? ¿Porque lo establecieron los apóstoles? No, porque ellos lo querían dar, porque ellos lo querían hacer. Esta unidad, hermanos, de la iglesia intentó ser atacada por Satanás por medio de dos creyentes llamados Ananías y Zafira. ¿Y cómo fue? Tratando de engañar a la iglesia, tratando de engañar al Señor. Pero al final, eso fue superado cuando Cristo quita la vida de estas personas y les hace ver, hey, lo que hagas, iglesia, hazlo con honestidad. Lo que hagas, hazlo por amor a los que están contigo, no para quedar bien. Hermanos, tengan cuidado con esto. Si somos aparentemente piadosos y generosos con los demás, ten cuidado que no lo hagas para quedar bien contigo mismo. Ten cuidado para no hacerlo para sentirte bien contigo mismo solamente, sino porque realmente lo quieres hacer de corazón, para ayudar a tus hermanos. Esa es la unidad que debe cuidar nuestra iglesia. Es una unidad realizada por Dios. Efesios capítulo 2, verso 18. Efesios 2, 18. Mira lo que dice ahí. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, hablaba de judíos y no judíos, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Es por el Espíritu Santo cuando somos regenerados, a poner la fe en Cristo, que nos une en una unidad perfecta. Y mira lo que dice ahí también, versículo siguiente. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino, mira qué término, sino conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. ¿Qué es, hermanos, esta iglesia? ¿O qué debiera ser? Una familia. Y que si buscamos los mismos intereses, que si nos sometemos al liderazgo, así como en una familia hay un padre, el que el Señor, madre y padre, que les puso la responsabilidad de guiar esa familia. Nosotros tenemos un pastor, un grupo de diáconos que nos están ayudando a cuidarnos y servirnos. Y que si como familia vemos hacia las mismas cosas, nos unimos y nos apoyamos para alcanzar eso. ¿Por qué? Porque buscamos lo que es mejor para toda la familia. Porque queremos aportar para que la familia esté bien y funcione. Cuando los que están fuera pueden ver eso, van a ver el amor de Cristo en nosotros. Esa unidad debe ser cuidada y promovida dentro de nuestra iglesia. Segunda a los Corintios 3, por favor. Versículo 11. Porque si lo que... perdón. Permítanme. Ok, un segundito, déjenme ver qué hice en mis notas. Tal vez si estaba bien, luego leo otras cosas. Ok, probablemente repetí el texto en otra porción. Pero el punto aquí en esto, hermanos, es que nuestra iglesia debe cuidar y promover esa unidad. Cuando el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corinto, si no me equivoco, les dice, mira, ruego que ayudes a Evodia y Síntique para que tengan un mismo sentir. Estas dos hermanas habían sido grandes siervas del Señor, habían trabajado con el apóstol Pablo, habían sido de bendición para el apóstol Pablo, pero entre ellas no se llevaban bien y estaban en la misma iglesia.
Entonces el apóstol Pablo con autoridad, pero les dice, hey, deben de cuidar la unidad. Estas dos hermanas que habían servido mucho al Señor podían ser la causa de desgracia de la iglesia porque estaban divididas, porque no se toleraban, porque estaban siendo muy carnales y querían cada quien ganar su punto. Y el apóstol Pablo llama al líder de esa iglesia a decir, ayúdalas, porque la unidad de la iglesia se debe cuidar. Y si no, tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Ayúdalas que tengan un mismo sentir. Hermanos, necesitamos motivar y cuidar la unidad nuestra como iglesia. Yo les he hablado acerca de lo que el Señor habla en su palabra acerca de la iglesia en el sentido de fuera de estos muros, pero también en esa idea de poder tener ministerio en el cual podamos estar juntos como familias y servir al Señor en esos lugares. A veces te va a tocar recibir a los hermanos. Y si tú tienes una lucha en tu corazón con que, hijo, es que no soy muy hospedador, bueno, el Señor quiere trabajar en tu vida, para que entonces recibas la bendición de tener a tus hermanos y ver por esa unidad. Como debemos concluir, nos faltan dos marcas. La siguiente marca es la marca de la obediencia. Hemos hablado de la marca de la enseñanza apostólica, la marca de la unidad en la iglesia, y nota la marca de la obediencia. Allí mismo en Hechos 2:41 se dedicaban continuamente ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, se dedicaban continuamente a la comunión y se dedicaban al partimiento del pan. Y como ya explicamos en nuestra cena del Señor, el partimiento del pan sí se refiere a lo que Él estableció, la Santa Cena. Ellos permanentemente y constantemente estaban recordando esto que el Señor dijo que deberíamos hacer. Porque el Señor, cuando dio la instrucción acerca de la cena del Señor, Él dijo, vas a hacer esto todas las veces hasta que yo regrese en memoria de mí. La cena del Señor es una de las que llamamos las ordenanzas. ¿Cuál es la segunda que reconocemos una ordenanza práctica constante de la iglesia? El bautismo, para los que han creído el Evangelio. En la marca de la obediencia, hermanos, vemos que la iglesia estaba obedeciendo en el partimiento del pan. Y hay una más que el Señor nos manda como iglesia. Podríamos poner aquí tres aspectos. La cena del Señor, evangelizar. Dice la Escritura que prediquemos el Evangelio a toda criatura y que entonces los que crean debemos bautizarlos. ¿Cómo vamos a bautizar a gente? Simplemente decir es una ordenanza del Señor, así es que vente y vamos a bautizarte. Tienen que haber que primero oído el Evangelio. Nota por favor esto. Estos tres aspectos de la iglesia primitiva que muestran obediencia. El partimiento del pan. Pero mira Hechos 2:40, por favor, un poquito arriba de donde estamos leyendo. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, si seguimos avanzando, dice el texto que estamos aprendiendo, que estamos estudiando, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, la oración, sobrevino temor a toda persona, y luego el 44, todos los que habían creído estaban juntos, y mira lo que dice el 47, y alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día de número los que iban siendo salvos, creyendo el Evangelio. Hermanos, necesitamos entender acerca de la cena del Señor y esto nos hace entender que hay que anunciar el Evangelio. Y al anunciar el Evangelio, hermanos, es un acto de compartir lo que yo he creído. La iglesia no está diseñada para disfrutar de la bendición de la eternidad solamente porque sí, tú solito y nadie más debe saberlo. Somos llamados a compartirles a otros. Si tú recibes a gente que no es creyente en tu casa, tienes la intención primordial de evangelizar. Si tú entablas pláticas con gente que no es salva en tu trabajo, es porque tienes la intención de que conozcan a Cristo, porque Él te lo mandó
y necesitamos compartir el Evangelio. Pero hay algo más en cuanto a esta iglesia que estaban realizando permanentemente. En cuanto a su obediencia, quiero decir. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, por favor. Versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, refiriéndose a la iglesia. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, al punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, que era Pedro, un apóstol, para que al pasar Pedro, dice el texto, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Y qué sucedía? Eran sanos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén, cuando acudían trayendo enfermos atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué es esto, hermanos? El Señor otorgó dones. Y los dones apostólicos implicaba esta clase de obras de sanidad. Pero a lo que voy es esto. Esta iglesia estaba siendo bendecida y agradaba al Señor porque estaban practicando y obedeciendo también los dones que Dios les dio. La cena del Señor, evangelizar, pero hay algo, hermanos, vital. Necesitamos servirnos con nuestros dones. Somos llamados como iglesia a obedecer esas ordenanzas, evangelizar al mundo, pero servirnos con nuestros dones. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El Señor te dio según su multiforme de gracia dones. ¿Para qué? Para que sirvas con ellos a tus hermanos. ¿De qué manera estás sirviendo? ¿De qué manera te involucras? ¿Cuántas veces te has acercado cuando entiendes esto y le dices al pastor, pastor, ¿yo qué puedo hacer? O tú eres el que entra en el supermercado con tu carrito y el supermercado es la iglesia y yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero ¿tú qué das? ¿Tú cómo sirves? Está padre venir, esta bomba, está padre venir. Me traían allí diciéndome cosas por mi bomba, pero vamos a dejar esa bomba a un lado. Está padre decir, yo quiero venir a esta iglesia porque recibo. ¿Tú qué das? ¿Qué das de lo que Dios te ha dado? ¿Sabes cómo se llama lo que Dios te dio? Dones. Obsequios de gracia. Y dice el texto, y cuando recibes de gracia, da de gracia. Una iglesia que agrada al Señor es una iglesia que está obedeciendo en estas áreas. Y termino, una marca final. Hemos hablado de la marca de la enseñanza, la marca de la unidad, la marca de la obediencia, pero también la marca de la dependencia. La iglesia experimentó su necesidad de depender de Dios. ¿Y esto qué es, hermanos? Esto es la oración. Dice el texto que permanentemente ellos estaban en las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento de pan y la oración. ¿Qué es la oración? El acto de dependencia a Dios. Nota por favor el capítulo 4, versículo 18. Ayúdame allí. Agarraron a Pedro y a Juan que estaban predicando. Les amenazan que si siguen predicando los van a matar. Y entonces, mira el 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Qué sucedería si en este país nos prohibieran tener una Biblia y hablar de Cristo? ¿Sabes qué pasaría? Pasaría tal vez lo del COVID-19. ¿Sabes qué pasó en el COVID-19? Está prohibido juntarse. Pastor, no nos tenemos que juntar. Se cierra todo, tenemos que cerrar. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a las autoridades. Tiempo. Tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero que entiendas algo. Hay aspectos en los cuales debemos de ser conscientes, hablarlo y ok. Pero cuando tú te das cuenta que la intención es callar lo que Dios mandó que se haga,
tenemos que obedecer a Dios. ¿Y sabes qué? Lo que sucedió en el COVID, y si se pone una regla de no iglesia, muchos dirán, es que dice la autoridad. Pero eso era lo que pasaba en ese tiempo. Dijo la autoridad, no más Cristo, no más hablar, no más iglesia. Y entonces, cuando escuchan eso, nota por favor lo que dice el 19. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de predicar. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. Recuerdan que tenían buen testimonio ante el pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. El milagro fue el haber sanado a una persona enferma. 22. Porque el hombre a quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. Qué hermosa frase. Fueron con su mamá, con su papá y con los hermanos y los cuates de la cuadra. No, la iglesia eran los suyos. Eran su familia. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes, la iglesia está en presión, está bajo tribulación, está en situaciones en las cuales ellos no pueden resolver nada. ¿Y qué hacen? Dice que levantan la voz a Dios y le dicen, Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, tú eres el Todopoderoso. Nosotros no podemos, por eso venimos a ti. Hablan de Cristo, hablan del Espíritu Santo. Y mira el 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Qué? Matarle. Ahora, Señor, considera sus amenazas. ¿Qué vas a hacer contra el gobierno? ¿No? Estaban en esa lucha. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo que pidieron que sucediera. Hablaban la palabra de Dios con valor. Esto se llama dependencia. Hablábamos el jueves un poquito, hermanos. Nuestra iglesia necesita entender nuestra dependencia al Señor. ¿Cómo? A través de superar las tribulaciones y los retos. Quedarse en tu comodidad, quedarnos en nuestra comodidad, hermanos, va a hacer que no veamos la necesidad de buscar a Dios. Eso es natural. Así estamos bien. Así estamos bien en todos los aspectos. Pues ¿por qué orar a Dios? Pero cuando tienes un reto enfrente, o cuando tienes un problema enfrente, cuando tienes una tribulación enfrente y te das cuenta que no puedes, ¿qué haces? Oras. Pero entonces aquí viene el punto. Dice que ellos perseveraban en la oración todo el tiempo. Era una marca de la iglesia. Constantemente dependiendo del Señor para hacer lo que ellos no podían hacer. Hermanos, si queremos ser una iglesia de esa que la Escritura dice que agrada al Señor, necesitamos que existan estas 4 marcas en nuestra vida, en nuestra iglesia. La palabra de Dios. No podemos permitir que las Escrituras tomen un lugar secundario. La unidad. Debemos comportarnos como familia. Necesitamos ser una familia. Tercer lugar, obedecer lo que el Señor nos dice que debemos hacer en cada una de las áreas. Evangelizar, usar nuestros dones y servirnos. Y en cuarto lugar, la marca de la dependencia. Yo no sé, hermano, yo no sé qué va a hacer el Señor más adelante, pero yo sé que quiero que esta familia crezca, se fortalezca y que pueda ver la mano de Dios obrando con nosotros. Pero necesitamos luchar por estas 4 cosas en nuestra vida. Y entonces, cuando nuestras fuerzas se acaban y nosotros no podemos hacer nada, orar dependiendo al Señor cada día y veremos su mano poderosa obrando en nuestra iglesia. Comimos la cena del Señor.
recuerda, estamos unidos con Cristo. Si Dios es con nosotros, dice el texto, ¿quién contra nosotros? Que seamos una iglesia que agrada al Señor. Puestos en pie, vamos a orar, hermanos. Gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque cuando tú mueres y te levantas, nos dejas tu palabra para ser instruidos en ella. Pero también nos das un cuerpo que es una familia, la cual debemos cuidar y mantener en unidad, Señor. Queremos ver crecer esta familia, pero yo te ruego que esa unidad, mi Dios, en amor genuino, sea una marca distintiva, al igual que la predicación sana de tu palabra. Te quiero rogar, Señor, que seamos obedientes. Que, Señor, estas enseñanzas que tú nos das no se queden ahí, sino que pongamos realmente disposición para obedecer. Que nos sirvamos unos a otros. Que pongamos a la disposición de los demás, Señor, quiénes somos y lo que nos has dado. Que realmente, mi Dios, prediquemos tu evangelio porque eso tú no lo mandaste. Y que veamos gente venir a tus pies y ser bautizada. Que seamos una iglesia obediente. Mi Dios, que dependamos de ti. Oramos por cosas como un terreno. Oramos porque más personas vengan y conozcan tu verdad. Oramos porque sigamos manteniéndonos unidos. Señor, necesitamos depender de ti. Yo no sé, Señor, cuánto estamos orando por nuestra iglesia. Pero la realidad, mi Dios, es que si no dependemos de ti, simplemente nada podremos hacer. Gracias, mi Señor, por esta tarde. Bendice el resto del día. Que en nuestros corazones sigamos glorificando en este reposo quién tú eres. Y poniendo nuestro corazón, Señor, y recordando tu presencia en nuestras vidas. La honra y gloria sea a ti en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.